Mira Hampton se frotó el cuello con cansancio y cambió de marcha cuando la señal de «Bienvenido a Lowell» parpadeó en los faros de su viejo Ford. El atardecer de noviembre descendió sobre la pequeña ciudad del norte de Maine antes de lo habitual, envolviendo las estrechas calles en una densa niebla. 2 semanas de viajes de negocios en Portland la habían agotado más de lo que esperaba, pero el resultado había merecido la pena. Se había firmado un contrato con un importante proveedor y a ella, Mira, le esperaba un ascenso. Sonrió, imaginando la cara de Elliot cuando le diera la noticia. Al fin y al cabo, ni siquiera la esperaba hoy. No estaba previsto que volviera hasta mañana. Mira ajustó el espejo retrovisor y vislumbró su reflejo. Tenía 26 años y ya era capataz en la fábrica, con la perspectiva de convertirse en capataz de taller a los 30. Su padre estaría orgulloso de ella. Mira encendió el intermitente y giró hacia Clifford Street, donde estaba su casa y la de Elliot. Pequeña pero acogedora, con un amplio taller en el garaje y el jardín con el que había soñado desde niña. La había comprado con el dinero que le había dejado la abuela de Ruth, la única de la familia que creía que la chica de las llaves inglesas sería buena. Al acercarse a su barrio, Mira frunció el ceño. En la entrada de su casa había un Lexus azul oscuro desconocido, un coche demasiado caro para su barrio. Junto a él estaba el coche de su suegra, un Buick viejo pero inmaculadamente cuidado que Gladys sacaba brillo todos los fines de semana con el mismo esmero con el que sacaba brillo a los huesos de su nuera. Mira aminoró la marcha y se detuvo al otro lado de la calle, frente a la casa de Vernon Tucker. El viejo fiscal ya debía de haber cenado. Una suave luz amarilla ardía en la ventana de su cocina. Apagando el motor, Mira entrecerró los ojos para entrar en su propia casa. Había un grupo de personas en el porche. Una mujer con un traje austero explicaba algo enérgicamente, señalando el frontón de la casa donde Mira había sustituido parte del revestimiento la primavera pasada. Cerca de ella, un hombre con un abrigo caro se movía de un lado a otro, observando la zona con interés. Elliot asintió con la cabeza, esbozando esa sonrisa congraciadora que Mira había aprendido a reconocer en su primer año de matrimonio. La forma en que sonreía cuando quería agradar a las personas que estaban por encima de él en la escala social. «¿Qué demonios?», murmuró Mira sacando el teléfono. Quería llamar a su marido, pero algo se lo impidió. La intuición en la que confiaba para tratar con maquinaria le dijo: «Espera, observa». El grupo entró en la casa. Las luces del salón estaban encendidas y, a través de una ventana sin luz, Mira pudo ver a Elliot mostrando algo a los visitantes. Sus gestos eran demasiado animados, casi teatrales, como si tratara de impresionar. Mira se estremeció, no tanto por el frío de noviembre como por una sensación desagradable. Vio que la mujer del traje abría una carpeta de cuero y sacaba unos papeles. Mira cayó en la cuenta. Era una agente inmobiliaria. Pero, ¿por qué iba a venir un agente inmobiliario a su casa? Unos 20 minutos después, una pareja de posibles compradores salió al porche, estrechó la mano de Elliot y de la agente inmobiliaria y se dirigió a su Lexus. Parecían satisfechos. El hombre dijo algo y todos se rieron. Luego la pareja se marchó y la agente inmobiliaria y Elliot volvieron a entrar en la casa. Mira se mordió el labio. ¿De verdad pensaba Elliot vender la casa? ¿Sin que ella lo supiera? Eso era imposible. La casa se había comprado con su dinero y ella era la única propietaria en la escritura. Ambos habían firmado un acuerdo prenupcial, un auténtico muro legal levantado por los padres de Mira, que no se fiaban de ese chico Pickering. Mira decidió esperar un poco más. A través de la ventana del salón, vio aparecer en escena a una nueva figura, su suegra, Gladys. Entró flotando en la habitación como una reina en una recepción y habló con emoción, agitando los brazos. Incluso a través de las ventanas cerradas y a decenas de metros de distancia,
Mira podía sentir casi físicamente el tono autoritario de su suegra. Entonces ocurrió algo que hizo que a Mira le diera un vuelco el corazón. Gladys sacó un sobre del bolso y dejó un fajo de billetes sobre la mesita. Sus dedos largos y anillados revisaron el dinero, contándolo con una avaricia visible incluso desde la distancia. Mientras tanto, Elliot se inclinaba sobre los papeles que el agente inmobiliario había dejado sobre la mesa. Mira sintió que la rabia se le encendía en el pecho. No podía creer lo que veía. Su marido y su suegra estaban vendiendo su casa, una casa que ella había pagado, que había reformado con sus propias manos, en la que no solo había invertido dinero, sino también una parte de su alma. Recordó cómo Elliot se había quejado por teléfono hacía una semana de que se aburría en esta posilga, como él llamaba a Lowell. Cómo Gladys había estado hablando cada vez más de su hermana llamándoles a Florida, donde la vida real es real y no solo un lugar nevado. Mira desechó la charla como fantasía, pero, al parecer, mientras ella se esforzaba por mantener a su familia, Elliot y su madre decidieron actuar. Mira arrancó el coche y pasó despacio por delante de la casa, intentando pasar desapercibida. Necesitaba pensar, ordenar sus ideas. Aparcó a la vuelta de la esquina, a 2 manzanas de la casa, y durante unos minutos permaneció sentada, agarrada al volante e intentando calmar la respiración. De repente se dio cuenta. Si iban a vender la casa, tenía que haber documentos con firmas falsificadas. De lo contrario, el trato no saldría adelante. La idea de que Elliot pudiera haber falsificado su firma desencadenó otra oleada de ira. Mira sacó el teléfono y abrió los mensajes de Elliot de los últimos 15 días. Nada sospechoso. Las preguntas habituales sobre cómo iba el viaje de negocios, quejas de aburrimiento, una foto de lasaña quemada con la leyenda: «Echo de menos tu cocina». Ni una palabra sobre la venta de la casa, ni un indicio de tales planes. Recordó la conversación de hacía 2 meses, cuando Gladys había hablado por primera vez de mudarse a Florida. Elliot había bromeado entonces, diciendo que Mira nunca dejaría su trabajo para vivir entre jubilados y caimanes. Ella se lo tomó a broma, pero ahora todas las piezas del mosaico empezaban a encajar. Su relación con Elliot se había ido enfriando en los últimos 6 meses, desde que a ella la habían ascendido y a él lo habían vuelto a ningunear en la tienda de electrónica donde trabajaba como dependiente. Mira respiró hondo y arrancó el coche. No iba a montar una escena delante de una desconocida, una agente inmobiliaria. Esperaría a que se fuera y luego Elliot y Gladys tendrían que responder de sus actos. Mira volvió a su posición original y observó a la agente inmobiliaria salir de la casa. Estrechó la mano de Elliot, saludó con la cabeza a Gladys y subió a su coche, un modesto Hyundai, no el Lexus de los compradores. Mira vio alejarse el coche y decidió que había llegado el momento de actuar. Condujo lentamente hasta la casa y apagó el motor. A través de la ventana del salón pudo ver cómo Gladys seguía contando el dinero y Elliot miraba los papeles que había sobre la mesa. Parecía que ya estaban celebrando una victoria. Mira salió del coche, cerró la puerta en silencio y se dirigió al porche. Caminaba con paso seguro, la espalda recta y un plan de acción ya formado en su cabeza. No dejaría que le quitaran la casa que había pagado con su sangre y su sudor. No dejaría que la traicionaran y la dejaran sin nada. Al salir al porche, Mira se detuvo un momento frente a la puerta. Luego, en lugar de usar la llave, pulsó el timbre. Que fuera una sorpresa para ellos, que vieran su cara cuando les pillara con las manos en la masa. El timbre resonó en toda la casa, y un momento después, Mira oyó los pasos apresurados de su marido. Se imaginó a Gladys escondiendo apresuradamente el dinero y a Elliot intentando encontrar una explicación. La puerta se abrió y Elliot apareció en el umbral. Su rostro, normalmente una mezcla de despreocupación y disgusto oculto, se congeló por un momento. «¿Mira?», exhaló.
Se suponía que volverías mañana. Sorpresa, respondió ella con frialdad, pasando junto a él y entrando en la casa. No esperabas verme tan pronto, ¿verdad? Mira se dirigió directamente al salón, donde Gladys se apresuraba a meter el dinero en el sobre, como ella esperaba. Los papeles de la mesa estaban doblados a toda prisa, pero Mira pudo ver el logotipo de la inmobiliaria Nuevos Horizontes en la esquina superior. «Mira, cariño», exclamó Gladys con una voz anormalmente alta. «Qué agradable sorpresa. No te esperábamos hoy». «Ya veo». Mira recorrió la habitación con la mirada fija en el sobre con dinero y papeles. ¿Quiere explicarnos qué está pasando aquí? Sabía la respuesta, pero quería oír qué mentiras inventarían su marido y su suegra. ¿Cómo explicarían el hecho de que estuvieran intentando vender la casa a sus espaldas? Elliot miró a su madre y Mira se fijó en aquella mirada. La silenciosa súplica de ayuda que siempre lanzaba a Gladys cuando no sabía qué decir o hacer. Incluso ahora, atrapado en el calor del momento, no buscaba apoyo en sí mismo, sino en su madre. En el salón reinaba un gran silencio. Mira estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, esperando una explicación. Elliot se movía de un lado a otro, mirando a su mujer y a su madre como una pelota de tenis. Gladys fue la primera en romper el silencio. «Mira, cariño, lo has entendido todo mal», intentó sonreír, pero era una sonrisa tensa. «Estábamos enseñando la casa a unos conocidos. Estaban admirando las reformas que has hecho». Mira se acercó lentamente a la mesa y cogió uno de los documentos. Era un contrato preliminar para la venta de la propiedad con líneas en blanco para las firmas de los vendedores. «¿Conocidos?», enarcó una ceja. «Entonces, ¿estos papeles son solo por diversión? ¿Y el dinero que escondes con tanta prisa, Gladys, es el pago de la excursión?» El rostro de Gladys se endureció. «Cuida tu tono, muchacha. Al fin y al cabo, soy la madre de tu marido. Y soy la propietaria de esta casa», replicó Mira. «La única propietaria legal, para ser exactos». Sonó el timbre, interrumpiendo su discusión. Elliot, claramente aliviado por evitar la confrontación, se apresuró a abrir la puerta. Mira oyó voces apagadas en el pasillo y, a continuación, una mujer de mediana edad vestida con un elegante traje entró en el salón, la misma agente inmobiliaria que Mira había visto antes. «Lo siento, olvidé mi expediente», dijo, deteniéndose en el umbral y evaluando la tensa situación. «¿Va todo bien?» «No, no va bien», contestó Mira, sin dejar que su marido y su suegra dijeran nada. «Soy Mira Hampton, la propietaria de esta casa, y nunca accedí a venderla». La agente inmobiliaria se quedó helada y perdió su sonrisa profesional. «Lo siento, pero el señor Pickering me aseguró que usted y él eran propietarios conjuntos de la casa y que tenía su poder notarial para la transacción». «¿Poder notarial?». Mira se volvió hacia su marido. «¿Qué poder, Elliot?». Elliot se puso pálido y dio un paso atrás, como si tratara de poner más distancia entre él y su enfadada esposa. Pensamos que sería mejor para los dos», murmuró. «¿Mejor vender mi casa sin mi conocimiento?». Mira apenas podía contener su ira. «¿La casa que compré con el dinero que me dejó mi abuela? ¿Una casa que es de mi propiedad personal en virtud de un acuerdo prenupcial?». Ante la mención de un acuerdo prenupcial, la agente inmobiliaria se tensó visiblemente. «¿Acuerdo prenupcial? Señor Pickering, no ha mencionado ningún acuerdo prenupcial». Gladys intervino. Su voz sonaba melosa, pero sus ojos permanecían fríos. «Es solo un malentendido. Mi hijo quería darle una sorpresa a Mira. Íbamos a utilizar el dinero de la venta para comprar una casa nueva y mejor. En Florida», añadió Mira. «He oído tus planes, Gladys. No hace falta que mientas». Se volvió hacia la agente inmobiliaria. «¿Cómo se llama?». «Rita Glover, Inmobiliaria Nuevos Horizontes», contestó la mujer automáticamente. «Señorita Glover, a ver si lo he entendido. Esta casa me pertenece exclusivamente a mí,
Mira Hampton. La compré con mis fondos personales antes de casarme y me pertenece en virtud de un acuerdo prenupcial. Mi marido no tiene autoridad para venderla y nunca le he dado poder para hacerlo. Rita Glover parecía confundida y molesta al mismo tiempo. Señor Pickering, ¿es cierto? Elliot no la miró a los ojos. Técnicamente sí, pero somos familia y pensé... Técnica y legalmente es un fraude, le cortó Mira. Y fraude documental, si es que existe ese supuesto poder. Rita Glover reunió sus papeles. En ese caso, no hay trato. Siento que me haya hecho perder el tiempo, señor Pickering, y le aconsejo que se ocupe de los asuntos familiares antes de ponerse en contacto con un agente inmobiliario. Se volvió hacia Mira. S.R.A. Hampton, le pido disculpas por el malentendido. Si decide vender la casa en el futuro, estaré encantada de ayudarle. Cuando la agente inmobiliaria se marchó, la casa volvió a quedar en silencio, pero ahora estaba electrificada por la rabia de Mira y el miedo de Elliot. Gladys estaba sentada en el sofá, con una expresión de dignidad ofendida. «¿Cómo has podido?», dijo finalmente Mira, mirando a su marido. «¿Cómo has podido traicionarme así?». Elliot levantó la vista y en sus ojos brilló algo parecido al desafío. ¿Qué se supone que debía hacer? Siempre estás trabajando, siempre ocupado con tus detalles y planos. Esta casa ya no es nuestro hogar juntos, es tu fortaleza, donde me siento como una invitada. ¿Una invitada? Mira no daba crédito a lo que oía. Trabajo como un demonio para que podamos vivir cómodamente, para que podamos viajar, comprar lo que nos gusta. Mientras él qué, intervino Gladys levantándose del sofá. Termina la frase, Mira. Mientras él es solo un vendedor en una tienda de electrónica, ¿no tiene suficiente éxito para una mujer ambiciosa como tú? Nunca le he reprochado a Elliot su trabajo, objetó Mira, pero sí le reprocho sus mentiras y su traición, por vender mi casa a mis espaldas. Nuestra casa, siseó Elliot. Llevo 3 años viviendo aquí. Ayudé con las reformas, yo... Pintaste una pared y la tiraste porque era demasiado aburrida, lo interrumpió Mira. Yo clavé todos los clavos de esta casa, yo he cambiado todas las tuberías, y todas las facturas las pago yo. Gladys se acercó, con los ojos entrecerrados. Siempre has menospreciado a mi hijo, desde el principio, con tu título de ingeniero, con tu trabajo en la fábrica. ¿Crees que no veo que lo menosprecias? Yo nunca, siempre. Gladys levantó la voz. Siempre pensé que yo era mejor, más inteligente. Elliot se merece una mujer que lo aprecie, no que lo trate como a un perdedor. Mira, respiró hondo, tratando de calmarse. No iba a permitir que Gladys manipulara la situación, desplazando el foco de atención de la traición de su hijo a los defectos percibidos de su nuera. No se trata de nuestra relación, Gladys. Se trata de que tú y Elliot intentasteis vender mi casa sin mi conocimiento. Eso es ilegal. Él te lo habría dicho después, la desestimó Gladys. Cuando todo se hubiera arreglado, te darías cuenta de que era lo mejor. ¿Para qué? Mira empezaba a perder la paciencia. ¿Para ti, Gladys? ¿Para que pudieras llevarte a tu precioso hijo lejos de tu malvada esposa? ¿A Florida, con la hermana de la que has estado hablando durante los últimos 6 meses? Elliot pareció encontrar de pronto la voz. Sí, a Florida, lejos de este remanso, lejos de esta vida sin esperanza, de tu eterna superioridad. Podríamos empezar de nuevo, Mira, en un lugar nuevo donde nadie nos conozca. Y con mi dinero, Mira sonrió amargamente. Con el dinero de la venta de mi casa, qué oportuno. Se acercó a la ventana y durante un rato miró en silencio hacia la calle, donde empezaba a caer una fina nevada. Una típica tarde de noviembre en Maine. Debe de hacer calor en Florida ahora mismo. Allí no nieva, no hace falta encender la caldera por las noches. Allí está la hermana Gladys, que sin duda acogerá a su cuñada con el mismo calor que a su suegra. ¿Sabes qué es lo peor, Elliot?
Mira se volvió hacia su marido. No es que quisieras marcharte. No es que estuvieras harto de esta ciudad. Es que no tuviste el valor de decírmelo. Fuiste a mis espaldas y dejaste que tu madre te convenciera. Sabía que dirías que no, refunfuñó Elliot. Nunca dejarías tu trabajo, tu fábrica, tu ascenso. ¿Me lo has pedido? Mira cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Alguna vez me preguntaste cómo me sentía sobre mudarme? ¿Sobre cambiar de trabajo? ¿Sobre una nueva ciudad? Elliot guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Exacto, asintió Mira. Era más fácil intentar ponerme en un aprieto, vender la casa, coger el dinero y decir, «Sorpresa, cariño, nos mudamos». ¿Y si hubiera dicho que no? ¿Entonces qué, Elliot? Su marido miró al suelo, dudando en encontrar su mirada. «Se habría ido sin ti», respondió Gladys por su hijo, y había una extraña satisfacción en su voz. Habría encontrado una mujer que le apreciara. Mira sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había adivinado que su relación con Elliot se estaba enfriando, pero no había pensado que sería tan mala, que él estaría dispuesto a dejarla mientras le robaba su propiedad. ¿Era verdad?, preguntó en voz baja, mirando a su marido. ¿Te habrías ido sin mí? Elliot levantó por fin la vista, con una mezcla de culpa y desafío en los ojos. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Solo quería hacer un cambio. Los últimos meses hemos sido como dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Y en lugar de hablar conmigo, ¿has decidido vender mi casa?» Mira negó con la cabeza. «Es una excelente solución al problema, lo reconozco». Gladys volvió a intervenir. «Deja de ponerte tan dramática, Mira. Nadie iba a robarte el dinero. Elliot solo quería...» «Elliot ya es mayorcito para hablar por sí mismo», dijo Mira, «y quiero oírle decir exactamente lo que quería». Miró a su marido esperando una respuesta. Elliot parecía perdido, como un niño al que han pillado robando caramelos. Su mirada volvió a dirigirse a su madre buscando apoyo. «¿Lo veis?» Mira sonrió con amargura. «Ni siquiera ahora puedes tomar una decisión sin la aprobación de tu madre. Incluso ahora, cuando se trata de nuestro matrimonio, de nuestro futuro, no me miras a mí, sino a ella». «No hables así de mi madre», se enfureció Elliot. «Ella siempre ha querido lo mejor para mí». «¿Lo mejor para ti o para los dos?», preguntó Mira. «Porque desde el principio de nuestro matrimonio, Elliot hizo todo lo posible por interponerse entre nosotros. Todos los domingos es obligatorio comer en casa de mamá. Todas las vacaciones están programadas por ella. Cada decisión que tomábamos, ella la criticaba si no encajaba con su idea de cómo su hijo debía vivir su vida». «Eso no es verdad», exclamó Gladys. «Siempre he respetado vuestro matrimonio». «¿De veras?». Mira se volvió hacia su suegra. «¿Qué me dices de la vez que, sin querer, tiraste mis planos pensando que eran papel usado? ¿O la vez que convenciste a Elliot para que no fuera a nuestro aniversario de boda porque de repente decidiste que ese fin de semana tenías que visitar a la tía Martha? ¿O cuando te presentaste en nuestra casa con una llave de repuesto, sin avisar, y empezaste a reordenar los muebles porque así sería más acogedor?» Gladys apretó los labios. «Solo quería ayudar, hacer tu casa más acogedora». «Es mi casa», dijo Mira despacio y con claridad. «Y yo decido cómo debe ser». Se volvió hacia Elliot. «Ahora quiero saber de quién fue la idea de vender la casa mientras yo estoy fuera por negocios. ¿Fue tuya o de tu madre?». Elliot volvió a mirar a Gladys como pidiendo permiso para hablar. Aquello fue el colmo para Mira. «¿Sabes una cosa?», sacudió la cabeza. «No contestes, ya veo la respuesta. Todo esto», circuló por la habitación señalando los papeles y el sobre con el dinero, «fue idea suya. Y tú, como siempre, obedeciste». «No hables como si fuera un niño», Gladys se indignó. «Mi hijo es un hombre adulto, capaz de tomar decisiones. ¿Verdad que sí?».
Mira enarcó una ceja con escepticismo. Entonces, ¿por qué no puede decir una palabra sin comprobar antes tu reacción? De repente, Elliot golpeó la mesa con el puño. ¡Basta ya! Dejad de hablar de mí como si no estuviera aquí. Mira y Gladys se callaron, sorprendidas por su repentino arrebato. Sí, fue idea de mamá, continuó, respirando con dificultad. Sugirió que vendiéramos la casa mientras estabas fuera. Dijo que sería más fácil, que después te darías cuenta de que era lo mejor, que tendríamos una nueva vida en Florida, nuevas oportunidades. Miró a Mira con desafío. Pero no dije que sí por ella. Fue porque estaba cansado de estar a la sombra de mi mujer, cansado de que todos en el pueblo te conocieran como el prometedor ingeniero y a mí como el marido de Mira Hampton. Cansado de volver a una casa que nunca será verdaderamente mía, porque cada centímetro de ella grita que este es tu territorio. Sus palabras golpearon a Mira como una bofetada. Nunca pensó que Elliot se sintiera así. Nunca se había dado cuenta de que su éxito podía ser para él una fuente de humillación más que de orgullo. Nunca quise que te sintieras inferior, dijo en voz baja. Pero lo hice. Elliot bajó la cabeza. Todos los días, sobre todo cuando te ascendieron y a mí me volvieron a pasar por alto. Mira recordaba haberle llamado alegremente desde Portland, contándole su éxito en las negociaciones, la perspectiva de un ascenso. Él había parecido alegrarse por ella, pero ahora se daba cuenta de que había amargura tras sus felicitaciones. ¿Por qué no me lo dijiste?, le preguntó. ¿Por qué no me hablaste de tus sentimientos? ¿Lo habrías entendido? Elliot sonrió con amargura. ¿Tú, que siempre sabe lo que quiere? ¿Quién nunca duda de sí misma? Me mirarías con tu mirada condescendiente y me dirías que debería esforzarme más, como tú. No es justo. Mira negó con la cabeza. Nunca te he mirado con condescendencia. Nunca te he considerado menos digna. Tal vez. Elliot se encogió de hombros. Pero así es como me sentía, y mamá era la única que me entendía, que no esperaba lo imposible de mí. Gladys puso la mano en el hombro de su hijo. Su rostro expresaba preocupación maternal, pero en sus ojos Mira vio triunfo. Mi hijo se merece algo mejor, dijo Gladys en voz baja. Un lugar donde le aprecien, un lugar donde pudiera expresarse sin la sombra de su mujer cerniéndose sobre él. Mira los miró, madre e hijo unidos contra ella. Todos estos años había pensado que estaba construyendo una familia, pero en realidad era una extraña en este tándem, una tercera rueda. ¿Y por eso has decidido robarme la casa?, preguntó cansada. ¿Porque Elliot no se siente apreciado? Nadie ha robado nada, dijo Gladys indignada. El dinero de la venta habría ido a parar a una nueva casa, a una nueva vida para los dos. Una nueva vida en Florida, aclaró Mira. Cerca de tu hermana, donde podrías ver a tu hijo todos los días, supervisar todos sus movimientos, donde yo sería una extraña, sin trabajo, sin amigos, completamente dependiente de vosotros dos. Ella sacudió la cabeza. Qué ciega estaba. Todos estos años creí que el problema era que no me aceptabas, Gladys. Pero ese no es el problema. Es que no quieres compartir a tu hijo con nadie y has encontrado la manera perfecta de recuperarlo para ti, llevártelo lejos, donde yo no tenga un punto de apoyo, donde sea vulnerable. Siempre has sido demasiado independiente para tu propio bien, Mira. Una mujer debe apoyar a su marido, no competir con él. No estamos en los años 50, Gladys, dijo Mira con cansancio. Y yo nunca competí con Elliot. Solo estaba viviendo mi vida, construyendo una carrera, como millones de mujeres en este país, y ahora quiero saber qué vas a hacer ahora, Elliot, porque no voy a vender la casa, y no me voy a mudar a Florida, al menos no ahora y no así, a mis espaldas. Elliot parecía perdido, como un hombre en una encrucijada sin mapa. No lo sé, respondió con sinceridad. Solo quería marcar la diferencia, salir de este círculo en el que siempre estoy a tu sombra. Mira respiró hondo.
A pesar de su enfado, seguía queriendo a aquel hombre, o al menos al Elliot que había conocido antes, el tipo divertido y soñador con chispa en los ojos. Pero ahora se enfrentaba a un hombre diferente, un hombre amargado e inseguro, dispuesto a traicionarla por la aprobación de su madre. «Creo que necesitamos tiempo», dijo por fin, «tiempo para pensar en lo que realmente queremos, sobre si tenemos un futuro juntos». Gladys resopló. «¿Qué futuro? ¿Después de todo lo que dijiste de mi hijo? ¿Después de acusarlo de traición?» «Eso es traición, Gladys», dijo Mira con firmeza. «Intentar vender mi casa sin mi conocimiento es traición, y tengo todo el derecho a sentirme traicionada». Miró a Elliot. «Ahora prefiero que os vayáis los dos. Necesito estar sola y pensar». Elliot abrió la boca como si quisiera decir algo, pero luego la cerró y se limitó a asentir. Gladys, en cambio, no iba a rendirse tan fácilmente. «¿Estás echando a mi hijo de su propia casa?», se indignó. «Esta es mi casa», repitió Mira con cansancio, «y os pido a los dos que os vayáis, solo por un rato, para que todos puedan calmarse y pensar». Gladys quiso continuar la discusión, pero Elliot la detuvo con una mano en el hombro. «Vamos, mamá», dijo en voz baja. «Mira, tiene razón. Todos necesitamos tiempo». Subió a recoger las cosas necesarias, y Gladys se quedó de pie en medio del salón, fulminando a su cuñada con una mirada de odio. «Te vas a arrepentir de esto», siseó. «Mi hijo se merece algo mejor que una mujer egoísta y fría como tú». Mira no contestó. Se sentía demasiado cansada para otro altercado. En lugar de eso, se acercó a la ventana y observó cómo caía la nieve mientras Elliot recogía sus cosas y Gladys se sentaba en el sofá con los labios apretados. Finalmente se marcharon. Mira oyó el coche de Gladys arrancar, el portazo, el crujido de los neumáticos sobre la primera nevada. Y luego se hizo el silencio ensordecedor de la casa vacía que de repente había sido testigo del derrumbe de su matrimonio. Mira se hundió lentamente en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Solo ahora, a solas, se permitió llorar, no de dolor, sino de rabia, frustración y de darse cuenta de que el hombre en quien más confiaba la había traicionado de la forma más despreciable. La mañana recibió a Mira con el pálido sol de noviembre, cuyos rayos apenas atravesaban las cortinas. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo, y los sucesos de la noche anterior le parecieron un mal sueño, pero el timbre de su teléfono móvil la devolvió rápidamente a la realidad. «Mira, soy Elliot. ¿Puedo recoger algunas cosas?» Se le encogió el corazón al ver lo extraña que se había vuelto la voz de su marido. Era como si ya estuvieran divorciados, como si no hubieran tenido 3 años de vida en común, sino solo el cortés distanciamiento de los excónyuges. «Ahora me voy a trabajar», dijo ella tratando de mantener la voz firme. «Puedes venir cuando me haya ido». Hubo una pausa, y Mira casi pudo ver cómo Elliot abría la boca para decir algo, pero luego cambiaba de opinión. «De acuerdo», dijo finalmente. «Gracias, gracias». Mira apagó el teléfono y se sentó en la cama, rodeándose las rodillas con los brazos. No le apetecía ir a trabajar. No le apetecía ver a la gente, responder preguntas, fingir que todo iba bien. Pero menos aún quería quedarse en casa, repitiendo cada palabra de la discusión de la noche anterior. Se duchó, se recogió el pelo en un moño y se puso su ropa de trabajo habitual, unos sencillos vaqueros y una camisa de cuadros. Al mirarse en el espejo, Mira observó las ojeras y la palidez de sus mejillas. Tenía 26 años y aparentaba 35. Quizá Elliot tenía razón. Tal vez trabajaba demasiado y prestaba poca atención a su relación. Mira alejó esos pensamientos. No era el momento de autodestruirse. Ahora tenía que decidir qué hacer, y para eso necesitaba el consejo de alguien en quien confiara. Al salir de casa, Mira no se dirigió a su coche. En lugar de eso, cruzó la calle hacia una pulcra casa de una planta rodeada de setos.
La casa de Vernon Tucker. Vernon había sido vecino de Mira desde que compró la casa. Antiguo fiscal, jubilado por problemas cardíacos, conservaba una mente aguda y un genuino interés por la gente. Fue Vernon quien ayudó a Mira con el papeleo de la casa y le aconsejó que hiciera un acuerdo prenupcial, por si acaso. En aquel momento, Mira se había reído de su prudencia. Ahora estaba agradecida por su previsión. La puerta se abrió casi tan pronto como sonó el timbre. Vernon, un hombre alto y delgado con una barba gris bien recortada, la miró por encima de sus gafas de leer. «Mira», se le iluminó la cara. «Qué agradable sorpresa. Pasa, acabo de preparar té». La casa de Vernon siempre olía a libros, madera y té. Era viudo desde hacía 15 años, pero había fotos de su esposa Eleanor en todas las superficies, como si ella acabara de salir a la tienda y estuviera a punto de volver. Se instalaron en la cocina, donde la luz del sol formaba cálidos cuadrados sobre la mesa de madera. Vernon sirvió el té en tazas y miró a Mira con atención. «Algo va mal». No era una pregunta, sino una afirmación. «Pareces preocupada». Mira respiró hondo y se lo contó todo. La vuelta del viaje de negocios, la escena con el agente inmobiliario, el enfrentamiento con Elliot y Gladys. Vernon escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando fruncía el ceño o movía la cabeza. «Y ahora no sé qué hacer», terminó Mira, apretando la taza fría entre las manos. «Ni siquiera estoy segura de querer mantener este matrimonio después de semejante traición». Vernon golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «En primer lugar, tienes que proteger tu patrimonio», dijo finalmente. «Si Elliot intentó vender la casa sin tu conocimiento, ¿quién sabe qué más podría haber hecho? ¿Has comprobado tus cuentas? ¿Tu historial crediticio?» Mira negó con la cabeza. «No, yo ni siquiera había pensado en ello». «Entonces empecemos por esto». Vernon se levantó y sacó un portátil del cajón de su escritorio. «Compruébalo todo ahora mismo». Pasaron la siguiente hora revisando los registros financieros de Mira, y lo que encontraron la hizo palidecer. 3 préstamos a su nombre en los últimos 6 meses. 2 pequeños, de $5 y $7,000, y uno mayor, de $15,000. Todos los fondos habían sido retirados en cuanto se aprobaron los préstamos. ¿Pero cómo? Mira no podía creer lo que veían sus ojos. «Yo nunca firmé esos documentos». «Elliot debió de tener acceso a tu firma electrónica», dijo Vernon pensativo. «O falsificó tu firma en los documentos en papel. En cualquier caso, es fraude, Mira. Un delito grave». Mira se cubrió la cara con las manos. Elliot no solo había intentado vender su casa, se había endeudado en su nombre, la había defraudado, había traicionado su confianza en lo más profundo. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», se preguntó con lágrimas en la garganta. «Ni siquiera sé a dónde ha ido a parar ese dinero». «Necesitas un abogado», dijo Vernon con firmeza. «Y conozco a uno estupendo. Lynn Foster trabaja en un bufete de abogados del centro. Está especializada en derecho de familia y fraude. La llamaré ahora mismo». Mientras Vernon hablaba por teléfono, Mira trató de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de lo que estaba pasando delante de sus narices? Recordó cómo había conocido a Elliot hacía 3 años. Acababa de mudarse a Lowell tras comprar una casa con el dinero que le había dejado su abuela. Él trabajaba en la tienda de electrónica donde ella había ido a comprar un portátil nuevo. Elliot era encantador, con una mirada chispeante y una sonrisa fácil. Lo sabía todo sobre ordenadores y artilugios, y podía hablar durante horas sobre nuevas tecnologías. A Mira le cautivaba su entusiasmo, su capacidad para ver la maravilla en cada nuevo modelo de smartphone. Su relación creció rápidamente. 3 meses después, Elliot se mudó a vivir con ella. 6 meses más tarde se casaron, una pequeña ceremonia en el jardín de su casa, solo amigos íntimos y familiares. Gladys sonrió entonces, pero sus ojos permanecieron fríos.
Solo está preocupada por ti, dijo Elliot. Le gustarás cuando te conozca mejor. Pero Gladys nunca llegó a conocerla mejor. Desde el primer día, su suegra intentó insistir en que Mira no era lo bastante buena para su hijo. Su casa era demasiado sencilla, su trabajo no era propio de una dama, sus modales demasiado directos. Cada comentario de Gladys estaba envuelto en una falsa preocupación. Cada crítica se presentaba como un consejo amistoso. Luego vinieron las comidas de los domingos en casa de su suegra, las vacaciones familiares obligatorias según su guión, las constantes llamadas telefónicas y las visitas no programadas. Mira intentó ser tolerante, consciente de lo importante que era su madre para Elliot, pero con el paso del tiempo empezó a notar que su marido se ponía cada vez más de parte de Gladys en las discusiones y la defendía con menos frecuencia de las pullas de su madre. Su relación había empezado a enfriarse hacía aproximadamente un año, cuando Mira había sido ascendida en la fábrica. Elliot, en cambio, se había quedado estancado en su puesto de vendedor en la tienda de electrónica, a pesar de las promesas de la dirección de ascenderle. Se volvió más retraído, irritable. Cada vez pasaba más tardes en casa de su madre y cada vez compartía menos sus alegrías y preocupaciones con Mira. Buenas noticias. La voz de Vernon sacó a Mira de su ensoñación. Lynn puede verte hoy a las 14. Su despacho está en la calle Maple, junto a la oficina de correos. Gracias, Vernon. Mira le tocó la mano agradecida. No sé qué habría hecho sin ti. El anciano sonrió cálidamente. Lo harás bien, Mira. Eres una chica fuerte, pero a veces incluso la gente fuerte necesita ayuda. ¿Qué opinas de todo esto?, preguntó en voz baja. Sinceramente, Vernon vaciló, acariciándose la barba. Creo que Elliot es un hombre débil, dijo al fin. No es malo, pero es débil. Nunca aprendió a enfrentarse a su madre, nunca aprendió a tomar sus propias decisiones. Y cuando apareciste tú, fuerte, independiente, con éxito, solo empeoró su complejo de inferioridad. Mira asintió. Vernon había expresado lo que ella misma había pensado la noche anterior, dando vueltas en la cama sin dormir. ¿Y Gladys?, preguntó. Gladys, Vernon frunció el ceño, es una manipuladora. Controla a su hijo porque es el único poder que tiene, y te vio como una amenaza para ese poder. Guardó silencio un momento y luego añadió. Pero eso no justifica el engaño, Mira. No justifica la traición. Tienes que protegerte a ti misma, tus finanzas y tu propiedad. Y luego tienes que pensar si quieres seguir en este matrimonio. Mira asintió, sintiéndose extrañamente aliviada de que por fin alguien llamara a las cosas por su nombre. Había sido una traición y tenía todo el derecho a sentirse traicionada. A las 14 en punto, Mira estaba sentada en la recepción del bufete de abogados Foster y Asociados. El despacho era pequeño pero elegante, con una iluminación tenue y muebles cómodos. La recepcionista, una mujer joven de sonrisa amable, le ofreció un café, que Mira rechazó cortésmente. Tenía el estómago demasiado contraído por la tensión nerviosa como para tomar nada. Exactamente a las 14:05, la puerta del despacho se abrió y Lynn Foster, una mujer alta de unos 35 años, con el pelo corto y una mirada penetrante, salió a recibir a Mira. Iba vestida con un traje austero, pero el pañuelo de vivos colores que llevaba al cuello confería a su imagen una personalidad inconfundible. ¿Mira Hampton? Le tendió la mano para estrechársela con firmeza. Lynn Foster. Vernon me habló brevemente de su situación. Pasa, hablaremos más. El despacho de Lynn era tan pulcro como ella. Estanterías de tomos jurídicos, diplomas enmarcados en las paredes, un escritorio minimalista sin desorden. La abogada señaló a Mira la silla de enfrente y encendió la grabadora. ¿Le importa? Prefiero grabar las consultas iniciales para no perderme ningún detalle. Mira asintió y Lynn continuó.
Ahora cuéntamelo todo desde el principio. Tómate tu tiempo y no omitas ningún detalle. Y Mira contó lo de la casa comprada con el dinero de su abuela, lo del acuerdo prenupcial, lo del intento de venta, lo de los préstamos concedidos sin su conocimiento. Lynn escuchaba atentamente, a veces tomando notas en su cuaderno, a veces haciendo preguntas aclaratorias. ¿Tiene una copia del acuerdo prenupcial?, preguntó cuando Mira hubo terminado. Sí, Vernon me ayudó a encontrarla esta mañana. Mira sacó una carpeta de documentos de su bolso. Lynn echó un vistazo al contrato, asintiendo de vez en cuando. Es un documento muy bien redactado, dijo finalmente. Establece claramente que la casa es tu propiedad personal y que no se dividirá en caso de divorcio. También dice que cualquier préstamo que contraiga uno de los cónyuges es responsabilidad suya, a menos que los fondos se destinen a necesidades comunes de la familia. Dejó el documento a un lado y miró a Mira. Me temo que su marido ha cometido más de un delito. Falsificación de documentos, estafa, intento de enajenación ilegal de bienes. Y eso es solo lo que sabemos con certeza. Tenemos que averiguar a dónde fue a parar el dinero de los préstamos a su nombre. ¿Cómo podemos hacerlo?, preguntó Mira. Prepararé las averiguaciones en los bancos, respondió Lynn. Tenemos derecho a saber a dónde se han transferido los fondos. También os recomiendo que presentéis inmediatamente una denuncia por fraude ante la policía. Esto no solo te protegerá de la responsabilidad por estos préstamos, sino que también será una prueba importante ante un tribunal. Mira se estremeció. La idea de presentar una denuncia contra Elliot le parecía monstruosa. A pesar de la traición, seguía sin poder separar completamente sus sentimientos por él de la situación. ¿No podríamos resolver esto sin la policía?, preguntó con cautela. Lynn la miró atentamente. Mira, comprendo tus sentimientos, pero se trata de tu seguridad financiera, de tu historial crediticio, de tu futuro. Si no documentamos el fraude, podrías seguir siendo responsable de estos préstamos. ¿Estás dispuesta a pagar $27,000 más intereses por deudas que no contrajiste? Mira negó con la cabeza. Lynn tenía razón. Sintiera lo que sintiera por Elliot, no podía dejar que le arruinara la vida. De acuerdo, dijo. ¿Qué tengo que hacer? Pasaron las 2 horas siguientes elaborando un plan de acción. Lynn preparó un informe policial, solicitudes a los bancos y un borrador de la demanda de divorcio. Mira firmó los documentos mecánicamente, sintiéndose como en un sueño. ¿De verdad le estaba pasando esto? ¿De verdad está solicitando el divorcio, acusando a su marido de fraude? Tengo una pregunta más, dijo Lynn cuando terminaron con el papeleo. Mencionaste que ya se había pagado la fianza de la casa. ¿Sabes a dónde fue a parar ese dinero? Mira negó con la cabeza. No, solo vi a Gladys contando los billetes. No sé dónde está ahora. Ya lo averiguaremos, asintió Lynn. Mientras tanto, te recomiendo que cambies todas tus contraseñas, cierres las cuentas conjuntas si las tienes y limites el acceso de tu marido a tu información personal. Cuando Mira salió del despacho de Lynn, empezaba a anochecer. Los días de noviembre son cortos en Maine, y a las 16 la ciudad ya se hundía en el crepúsculo. Se sentía desolada, pero extrañamente tranquila, como si tomar la decisión le hubiera quitado algo de peso de encima. De camino a casa, Mira se detuvo en el supermercado local para hacer la compra. Mientras elegía verduras, Betty Simmons, la esposa del pastor de la iglesia local y una de las columnistas de cotilleos más famosas de la ciudad, se le acercó. «Mira, cariño», exclamó Betty con exagerada simpatía. «¿Cómo lo llevas? Me he enterado de tus problemas con Elliot». Mira se puso tensa. ¿Qué idade podía saber Betty? ¿Se había extendido ya por la ciudad la noticia de su intento de vender la casa? ¿De qué está hablando, señora Simmons?, preguntó con cautela. Bueno, querida. Betty bajó la voz hasta convertirla en un susurro dramático.
Todo el mundo sabe que tienes al pobre chico bajo tu control. Gladys me contó en la reunión de la iglesia cómo le prohíbes a Elliot ver a su familia, cómo controlas todos sus movimientos, cómo lo humillas con tu éxito en el trabajo. Mira sintió que la sangre le subía a las mejillas, así que Gladys ya había empezado a difundir su versión de los hechos, creando una imagen de Mira como una esposa fría y calculadora que oprimía a su marido. Señora Simmons, intentó hablar Mira con calma, creo que está mal informada. Elliot y yo estamos pasando por un momento difícil, pero nunca le he prohibido ver a su familia. De hecho, pasa más tiempo con su madre que conmigo. Betty parecía decepcionada por no haber obtenido una respuesta más dramática. Bueno, solo estoy transmitiendo lo que he oído, agitó la mano indefinidamente. De todos modos, si necesitas ayuda, la iglesia siempre está abierta para ti. Al pastor Simmons se le da muy bien el asesoramiento familiar. Gracias por preocuparte, respondió Mira secamente y se apresuró a terminar sus compras. De camino a casa, se encontró con varias personas conocidas y todos la miraron con curiosidad mal disimulada. Lowell era una ciudad pequeña donde las noticias corrían como la pólvora. Por la mañana todo el mundo sabría lo de su visita al abogado, el informe policial y el divorcio inminente. Y, a juzgar por su encuentro con Betty, Gladys ya había empezado a influir en la opinión pública a favor de su hijo. De vuelta en casa, Mira descubrió que Elliot se había llevado la mayoría de sus cosas. Solo quedaban en el armario algunas camisas y pantalones que, al parecer, no consideraba lo bastante importantes como para llevárselos. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con letra descuidada. Mira, solo me he llevado mis objetos personales. Si quieres hablar, estoy en casa de mi madre. Espero que podamos arreglar las cosas pacíficamente. Elliot. Mira arrugó la nota y la tiró a la papelera. ¿Pacíficamente? Después de que él intentara vender su casa y poner préstamos a su nombre, después de que su madre difundiera chismes por la ciudad haciendo que Mira pareciera una tirana. Se hundió en la silla y se quedó mirando al vacío. La casa que tanto amaba parecía de repente vacía y fría. Las paredes que había pintado ella misma, el suelo que había raspado con sus propias manos, la cocina que había diseñado con tanto entusiasmo, todo aquello parecía ahora el decorado de una obra de teatro que había fracasado en el primer acto. Sonó el teléfono. Era Vernon. ¿Cómo fue la reunión con Lynn?, preguntó sin preámbulos. Bien, suspiró Mira. Me ayudó a preparar todos los documentos necesarios. Mañana presentaré una denuncia por fraude a la policía. Buena decisión, aprobó Vernon. ¿Y el divorcio? Eso también, contestó Mira en voz baja. Lynn cree que tenemos una posición fuerte gracias al acuerdo prenupcial. Guardó silencio un momento y luego añadió. ¿Sabes que Gladys ya está difundiendo rumores sobre mí? Le está diciendo a todo el mundo que soy una tirana que tiene sometido a Elliot. Vernon resopló. No me sorprende. Gladys siempre ha sido una maestra de la manipulación. Pero no te preocupes por eso, Mira. La gente que te conoce de verdad no se creerá estas tonterías. Eso espero, suspiró Mira, pero me preocupa cómo pueda afectar al caso si llega a los tribunales. Las habladurías no tienen valor jurídico, dijo Vernon con firmeza. Tienes documentos, pruebas, hechos. Eso es lo único que importa en un tribunal. Después de hablar con Vernon, Mira se sintió un poco mejor. Se preparó un té y se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno. Lynn le había aconsejado que anotara todo lo que recordara de los últimos meses de su relación con Elliot, llamadas extrañas, ausencias inexplicables, cualquier comportamiento sospechoso. Podría ayudar a rastrear cuándo y cómo planeó su fraude. Inmersa en sus recuerdos, Mira no oyó inmediatamente el timbre de la puerta. Cuando abrió, encontró allí a Gladys, envuelta en un caro abrigo y con una expresión de justa ira en el rostro. «Tenemos que hablar»,
dijo su suegra, entrando en la casa sin ser invitada. Mira suspiró. El día prometía ser aún más largo de lo que había pensado. Había sido un diciembre nevado en Lowell. Todas las mañanas, Mira se despertaba con el suave susurro de los copos de nieve al golpear el cristal, y durante unos dichosos segundos olvidaba lo que había sucedido. Entonces, la realidad se abatía sobre ella, la traición de Elliot, los préstamos que había contraído sin su conocimiento, la demanda presentada hacía 3 semanas. 3 semanas. Solo habían pasado 3 semanas desde que regresó de un viaje de negocios y sorprendió a su marido y a su suegra intentando vender su casa. Parecía una eternidad desde entonces. Mira se levantó de la cama, se estiró y se acercó a la ventana. La nieve cubría la calle con un manto blanco, suavizando los contornos de las casas y los árboles. En momentos como este, Lowell parecía una postal de un decorado navideño, el pueblecito perfecto donde todos se conocían y se preocupaban por los demás. Pero era solo una ilusión. En las últimas semanas, Mira había aprendido de primera mano lo rápido que una pequeña ciudad puede convertirse en un campo de batalla donde todo el mundo tiene que elegir bando. Tras acudir a un abogado y presentar una denuncia policial, Gladys había lanzado una campaña en toda regla contra su cuñada. En las reuniones de la iglesia, en las colas del supermercado, en las reuniones de padres del colegio en el que había sido profesora, en todas partes Gladys hablaba de cómo Mira había arruinado a la familia de su hijo, de cómo había arrastrado al pobre chico por los tribunales, de cómo había convertido su vida en un infierno con su control y su ambición. Elliot, que se había ido a vivir con su madre, no se pronunció públicamente contra Mira, pero tampoco negó los rumores que Gladys difundía. Se paseaba por el pueblo con cara de inocencia indignada, respondiendo a las preguntas sobre la situación con frases evasivas. Solo queríamos una vida mejor. A veces la gente se centra demasiado en las cosas materiales. Siempre he intentado ser un buen marido, pero algunas mujeres necesitan algo más que un simple padre de familia. El pueblo se dividió en 2 bandos. La familia Pickering había vivido en Lowell durante generaciones. Todos conocían a la amable maestra Gladys y a su hijo, un tipo tan agradable, un poco sin carácter, pero con un corazón de oro. Muchos se inclinaron por ellos, sobre todo los veteranos de la ciudad, para quienes Mira seguía siendo una recién llegada, incluso después de 3 años viviendo aquí. Pero también había quienes apoyaban a Mira. Sus compañeros de la fábrica que la conocían como una persona trabajadora y honesta. Los vecinos a los que ayudaba a reparar la maquinaria o a quitar la nieve. Mujeres jóvenes que veían en ella un ejemplo de éxito profesional en un sector tradicionalmente dominado por los hombres. Vernon Tucker siguió siendo su aliado más incondicional. Todos los días se pasaba por allí para ponerla al día de los progresos del caso, darle consejos y, a veces, simplemente una sopa caliente y una palabra amable. El ex fiscal utilizó todos sus contactos para ayudar a Mira, habló con agentes de policía para acelerar la investigación del caso de fraude, consultó con otros abogados y recabó información sobre las maquinaciones financieras de Elliot. Gracias a Vernon, Mira descubrió a dónde había ido a parar el dinero de los préstamos concedidos a su nombre. La mayor parte se había transferido a la cuenta de Gladys, aparentemente como devolución del préstamo. El resto se lo había gastado en un ordenador nuevo, un reloj caro y, lo que más le dolió a Mira, un fin de semana en un hotel de lujo con una mujer. Su nombre no se mencionaba en los extractos, pero las facturas del restaurante y el spa dejaban claro que Elliot no estaba solo. Esta noticia debería haberle roto el corazón a Mira, pero extrañamente lo único que sintió fue cansancio y decepción. Era como si el último hilo que la ataba a su ex marido se hubiera roto por fin, liberándola de sus ilusiones. Pero si ya no le dolía el corazón por la traición, su cuerpo seguía reaccionando al estrés.
Mira había perdido 5 kilos. Tenía ojeras que ni siquiera el corrector podía ocultar. Sufría de insomnio. A menudo se despertaba en mitad de la noche con pesadillas en las que Elliot y Gladys la echaban de su propia casa. El trabajo que solía alegrarla le parecía ahora una pesada responsabilidad. Cometía errores que nunca antes había cometido, olvidaba detalles importantes, se distraía en medio de las conversaciones. Sus compañeros eran comprensivos, muchos eran conscientes de la situación y se solidarizaban con ella, pero Mira podía ver la preocupación en los ojos de su jefe cuando le pedía que volviera a revisar los dibujos por tercera vez. Quizá deberías pedir una excedencia, sugirió con cautela tras un nuevo error. Solo unos días para poner en orden tus ideas. Mira negó con la cabeza. El trabajo era lo único que le impedía hundirse en el abismo de la desesperación. En casa solo la esperaban habitaciones vacías y recuerdos. Sin embargo, esta tarde, de pie junto a la ventana y mirando la nieve que caía, Mira se sentía extrañamente tranquila. Mañana, después de casi un mes de investigaciones, recogida de pruebas y preparación, sería la primera vista judicial de su caso. Lynn Foster estaba segura de la victoria. Tenían todas las pruebas del fraude de Elliot, incluido el informe de un grafólogo experto sobre la firma falsificada de Mira, los extractos de cuenta que mostraban a dónde había ido a parar el dinero y, por supuesto, el acuerdo prenupcial que protegía los derechos de Mira sobre la casa. «Vamos a ganar este caso», dijo Lynn con confianza en su última reunión. «La única cuestión es cuánto sufrirá tu ex marido. Si insiste en la acusación, podría caerle una condena por fraude». Mira no quería que Elliot acabara en la cárcel. A pesar de todo lo que había hecho, no podía desearle ese destino, pero quería justicia, recuperar su dinero y protegerse de nuevas manipulaciones. «Solo quiero que todo termine», le dijo a Lynn. «Quiero volver a la normalidad». Mira se apartó de la ventana y fue a la cocina a preparar el desayuno. Las rutinas familiares eran tranquilizadoras. Cortar el pan para las tostadas, poner el hervidor, sacar la mermelada de la nevera. Rituales sencillos y ordinarios que le recordaban que la vida continúa, pase lo que pase. Estaba comiendo, mirando las noticias en su tableta, cuando sonó el timbre. Mira se puso tensa. Desde el incidente con el intento de venta de la casa, había cambiado todas las cerraduras e instalado una cámara en la puerta principal, un sistema de seguridad sencillo pero funcional recomendado por Vernon. Al mirar la pantalla del teléfono conectado a la cámara, Mira vio a Vernon pisando fuerte en el porche con un periódico en las manos. Sonrió y fue a abrir la puerta. «Buenos días», la saludó su vecino, sacudiéndose la nieve de las botas. «He traído un periódico nuevo. Debería verlo». Mira le hizo pasar a la casa y le sirvió una taza de café. Vernon siempre bebía solo café solo, sin azúcar ni leche, bromeando con que a su edad ya puede dejar de fingir que le gustan todos esos aditivos extravagantes. «¿Qué es tan importante?», preguntó ella, sentándose frente a él en la mesa de la cocina. Vernon le entregó en silencio un periódico abierto en la página de noticias locales. El titular decía: «Drama familiar o fraude financiero. El tribunal decidirá el destino de una joven pareja». Mira recorrió el artículo con la mirada. El periodista presentaba los hechos con bastante objetividad, mencionando tanto el intento de venta ilegal de la casa como los préstamos contraídos sin el conocimiento de Mira. Pero al final del artículo había comentarios de amigos de la familia que decían anónimamente que Mira siempre fue fría y calculadora, que el pobre Elliot solo quería un poco de independencia de su controladora esposa, que podrían haber solucionado las cosas pacíficamente si no hubiera sido por la terquedad de Mira. «Gladys», suspiró Mira dejando el papel a un lado. «Reconozco sus palabras». «Sin duda», asintió Vernon. «Pero no te preocupes. Son los últimos intentos de influir en la opinión pública antes del juicio. Mañana estará todo decidido». «Eso espero».
Mira se frotó las sienes. El dolor de cabeza que había sido su compañero constante durante las últimas semanas volvía a hacerse sentir. «No tienes buen aspecto», dijo Vernon con preocupación. «¿No duermes?» «No duermo mucho», admitió ella. «Todo el tiempo estoy pensando en mañana. ¿Qué dirá Elliot? ¿Qué hará Gladys? ¿Qué decidirá el juez?» «Has hecho todo lo que has podido». Vernon le apretó la mano para tranquilizarla. «Tenemos todas las pruebas, tenemos la ley de nuestro lado. Todo saldrá bien». Cuando Vernon se marchó, Mira intentó hacer algunas tareas domésticas para distraerse de sus ansiosos pensamientos. Limpiaba el polvo, pasaba la aspiradora, incluso intentaba leer, pero nada le ayudaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez al juicio, a Elliot y a su matrimonio roto. Finalmente decidió salir a dar un paseo. El aire fresco y la actividad física siempre la ayudaban a aclarar sus pensamientos. Mira se puso una chaqueta, un gorro y unos guantes y salió a pasear en un día invernal. La nieve crujía bajo sus pies, el aire helado le quemaba los pulmones, pero Mira sentía que la tensión se liberaba un poco a cada paso. Caminaba sin un objetivo definido en mente, simplemente disfrutando del momento de paz. Lowell era precioso en invierno. Casitas con chimeneas humeantes, tiendas decoradas para Navidad, niños jugando a las bolas de nieve en el parque. Mira recordó cómo ella y Elliot habían paseado por esas mismas calles el año pasado, cogidos de la mano, hablando de planes para las fiestas. Por aquel entonces, aún creía que tenían un futuro juntos, que podrían superar las dificultades que ya empezaban a aparecer en su relación. Qué equivocada estaba. Al llegar al parque de la ciudad, Mira se sentó en un banco, sacudiéndose la nieve. Desde allí podía ver el lago helado, donde varios niños patinaban bajo la supervisión de sus padres. Sus risas resonaban en el aire helado, recordándole el espíritu despreocupado que Mira parecía haber perdido para siempre. «¿Mira?» Una voz detrás de ella la hizo estremecerse. Se giró y vio a Elliot. Estaba de pie a unos pasos del banco arrastrando los pies. No tenía buen aspecto, la cara caída, ojeras, la barbilla sin afeitar. Incluso sus ropas, habitualmente pulcras, parecían arrugadas, como si hubiera dormido con ellas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mira, tensándose instintivamente. «Suelo pasear por aquí», contestó Elliot, haciendo un gesto indefinido con la mano. «En casa de mamá hay demasiado ruido, demasiada charla sobre el mañana». Guardó silencio un momento y luego preguntó, «¿Puedo sentarme?». Mira dudó. Una parte de ella quería negarse, marcharse, evitar esta conversación, pero otra parte de ella necesitaba un cierre, la oportunidad de exponer su punto de vista en persona, no a través de abogados y jueces. «Siéntate», le indicó, haciéndole sitio en el banco. Elliot se sentó, manteniendo las distancias. Se quedaron un rato en silencio, mirando el lago y a los niños revolcándose. «La he cagado, ¿verdad?», dijo por fin Elliot, y había tanta amargura en su voz que Mira casi se compadeció de él. «Sí», respondió ella con sencillez. «Metiste la pata». Elliot asintió, aceptando su franqueza. «No sé qué me pasó», dijo tras una pausa. «Cuando mamá me ofreció vender la casa me pareció la solución a todo. Un lugar nuevo, una vida nueva, sin la sombra del pasado, sin el recordatorio constante de que vivía en una casa que había comprado mi mujer». «Podrías haberte limitado a hablar conmigo», observó Mira. «Dime que estás incómodo, que quieres un cambio. Podríamos haber encontrado una solución juntos». «Podría haberlo hecho», asintió Elliot. «Pero tenía miedo. Miedo de que dijeras que no, de que eligieras el trabajo antes que a mí, de que me miraras como me miras ahora, como si te hubiera decepcionado». Mira quiso objetar, decir que nunca lo había menospreciado, pero no sería cierto.
Tal vez sin darse cuenta, a veces miraba a su marido con un ligero tinte de condescendencia, sobre todo cuando volvía a abandonar un proyecto o sucumbía a las manipulaciones de su madre. ¿Y los préstamos?, preguntaba en cambio. ¿Por qué pediste préstamos a mi nombre? Elliot bajó la cabeza, claramente avergonzado de esa parte de sus actos más que de cualquier otra cosa. Quería demostrar que yo también podía mantener a mi familia, comprar algo caro, algo impresionante. El primer préstamo fue para tu regalo de aniversario, ¿recuerdas la tableta? Dije que era una bonificación en el trabajo. Mira recordó. La tableta había sido cara, el último modelo, con funciones con las que nunca había soñado. Se había emocionado entonces, pensando que Elliot había ahorrado el dinero o que realmente le habían dado la paga extra. ¿Y el resto del dinero? Su voz se volvió más áspera. ¿Los que transferiste a tu madre? ¿Los que gastaste en un hotel con otra mujer? Elliot se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Lo sabes. No era una pregunta, sino una afirmación. Claro que lo sé, replicó Mira. Tengo todos los extractos de tus cuentas, todas tus transacciones. Se pasó la mano por la cara, parecía aún más agotado. Mamá dijo que necesitaba dinero para un tratamiento, que tenía problemas de corazón y que el seguro no cubriría ningún tratamiento especial. La creí. Hace poco me enteré de que no tenía ningún problema de corazón, solo quería renovar la casa. Mira sacudió la cabeza, no sorprendida, pero sí decepcionada. ¿Y la mujer del hotel?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Elliot se sonrojó. Se llama Jenny. Trabaja en la tienda de al lado en el departamento de cosméticos. Nosotros. Solo ocurrió una vez. Yo estaba enfadado contigo, me sentía inútil, y ella me miró como a un héroe cuando le conté mis planes de futuro. Fue estúpido e irresponsable, y me arrepiento. Mira, esperaba que aquellas palabras la hirieran, pero extrañamente solo sintió cansancio. Era como si la última gota de energía que había gastado en esta relación se hubiera agotado por fin. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, preguntó. El día antes del juicio. Elliot levantó los ojos hacia ella, y había desesperación en ellos. Porque quiero que retires la demanda, dijo en voz baja. Quiero que volvamos a intentarlo. Me he dado cuenta de mis errores, Mira. He roto con Jenny. Le he dicho a mamá que no dejaré que interfiera más en nuestras vidas. Estoy listo para cambiar, listo para ser el marido que te mereces. Mira. Lo miró durante un largo momento. Antes este hombre había sido el centro de su mundo, la razón de sus sonrisas, el compañero con el que pensaba pasar su vida. Ahora le parecía casi un extraño, un hombre al que no comprendía y quizá nunca comprendiera de verdad. Es demasiado tarde, Elliot, dijo al fin. Demasiadas mentiras, demasiada traición. No quiero volver a eso. Por favor. Sonaba desesperado. Te quiero, Mira. Siempre te he querido, incluso cuando actuaba como un idiota. Dame otra oportunidad. Mira negó con la cabeza. El amor no son solo sentimientos, Elliot. También se trata de las decisiones que tomamos cada día. La elección de ser honesto, la elección de respetar a tu pareja, la elección de apoyarla incluso cuando es difícil. Elegiste mentiras, manipulación y traición. Y no se trata solo de la casa o los préstamos. Se trata de que ya no puedo confiar en ti. Elliot bajó la cabeza y los hombros se le hundieron como si le hubieran sacado todo el aire. Lo entiendo, dijo en voz baja. No puedo culparte por ello. Pero esperaba... Lo sé, dijo Mira en voz baja. Yo también tuve esperanzas una vez. Pero ahora solo quiero seguir adelante. Empezar un nuevo capítulo sin ti y sin tu madre. Volvieron a quedarse en silencio, mirando el lago. El sol empezaba a ponerse, tiñendo la nieve de rosa y oro. Los niños con sus patines ya se habían ido, y el hielo del lago yacía desierto y tranquilo. ¿Qué va a pasar mañana?, preguntó Elliot tras una larga pausa. En el juicio,
Lynn presentará pruebas de fraude, contestó Mira. Tenemos todas las transcripciones, el informe del grafólogo sobre las firmas falsificadas, el certificado del agente inmobiliario sobre el intento de venta de la casa. Pero no pido cárcel para ti, si es eso lo que te preocupa. Solo quiero que devuelvas el dinero que sacaste en los préstamos y me dejes en paz. Elliot asintió. Es justo, más de lo que merezco, de hecho. Se levantó, sacudiéndose la nieve del abrigo. Ahora me voy. Gracias por escucharme y... lo siento, Mira, por todo. Ella lo vio alejarse, su figura cada vez más pequeña contra el parque cubierto de nieve. Una parte de ella quería gritar tras él, decirle que podía arreglarse, que podían intentarlo de nuevo. Pero esa parte se silenció, dando paso a una nueva comprensión. Su relación había terminado y era lo mejor. Mira permaneció sentada en el banco un rato más, observando los últimos rayos de sol sobre la nieve. Estaba tranquila, casi en paz. Por primera vez en semanas, no sintió rabia, ni dolor, ni miedo al futuro, solo una ligera tristeza por lo que podría haber sido. El juzgado del condado de Lowell era una estructura baja de ladrillo con columnas en la entrada y una bandera estadounidense que ondeaba perezosamente en el viento helado de diciembre. A pesar de su modesto tamaño, irradiaba la solemnidad y la inexorabilidad de la ley, como todos los juzgados del país. Mira se paró al pie de las escaleras que conducían a la entrada principal e intentó calmar el temblor de sus rodillas. Se levantó a las 5 de la mañana, aunque la vista no estaba prevista hasta las 10. Se duchó, se peinó con cuidado y se puso el estricto traje azul marino que había comprado especialmente para ese día. Lynn le había aconsejado que tuviera un aspecto profesional, pero no demasiado caro, para no dar la imagen de una mujer derrochadora. ¿Preparada?, preguntó Lynn Foster, apareciendo junto a Mira. La abogada parecía serena y segura de sí misma con un estricto traje negro y un maletín de cuero en la mano. Recuerda lo que hemos hablado. Habla claro, no interrumpas, contesta solo a las preguntas que te hagan. Y lo más importante, mantén la calma, pase lo que pase. Mira asintió, sintiendo que se le secaba la boca. Estoy preparada, dijo, aunque no era del todo cierto. ¿Cómo podía estar preparada para un juicio con un hombre al que una vez había amado, en el que había confiado toda su vida? Subieron los escalones y entraron en el edificio. Dentro hacía calor, olía a pulimento de madera y a papeles viejos. Pasaron por un marco detector de metales, obtuvieron sus pases del guardia y se dirigieron a la sala de conferencias número 3. En el pasillo fuera de la sala, Mira vio a Elliot y Gladys sentados en un banco rodeados de gente que recordaba vagamente como amigos de la familia Pickering. Elliot estaba pálido y llevaba el mismo traje arrugado que había lucido en su boda. Gladys, en cambio, estaba impecable con un vestido gris y pendientes de perlas, con una expresión de dignidad ofendida en el rostro. Mira desvió rápidamente la mirada. No quería encontrarse con los ojos ni de su ex marido ni de su suegra. Vio a Vernon junto a la ventana y se dirigió hacia él. «¿Cómo está usted?», le preguntó dándole la mano. «Nerviosa», respondió Mira con sinceridad. «Parece que toda la ciudad está aquí». Miró hacia el pasillo lleno. De hecho, parecía que medio Lowell había acudido a ver cómo se desarrollaba el drama familiar. Mira reconoció caras, vecinos, compañeros de la fábrica, miembros de la iglesia de la que Gladys era miembro activo, incluso el dependiente de la panadería local. Todos cuchicheaban y miraban con curiosidad a Mira y a la familia Pickering. «No les hagas caso», les aconsejó Vernon. «Un pueblo pequeño, no muy divertido. Mañana encontrarán un nuevo tema para cotillar». Mira sonrió débilmente. Agradecía el intento de Vernon de animarla, pero sabía que no era fácil. En Lowell, este tipo de escándalos se recordaban durante mucho tiempo, eran legendarios, folclore urbano. Durante años la gente diría,
¿Te acuerdas de aquella chica Hampton que llevó a su marido a los tribunales? A las 10 en punto, las puertas de la sala se abrieron y el alguacil invitó a todos a pasar. Lynn y Mira tomaron asiento en la mesa del demandante, Elliot y su abogado, un hombre mayor de rostro cansado, en la del demandado. Gladys se sentó en la primera fila de asientos, justo detrás de su hijo. Todos en pie. Se abre la sesión. Preside el juez Harris, anunció el alguacil, y todos se levantaron. El juez Harris, un hombre alto, de pelo gris y ojos penetrantes, entró en la sala y tomó asiento. Miró alrededor del público, deteniendo su mirada en las filas de espectadores llenas, y frunció ligeramente el ceño. Les recuerdo a todos los presentes que esto es un tribunal, no una representación teatral, dijo con voz severa. Se espera silencio absoluto por parte del público. Cualquier grito, aplauso u otra muestra de emoción se considerará desacato al tribunal y se castigará en consecuencia. Abrió una carpeta y empezó. Caso número 478, fracción 25. Mira Hampton contra Elliot Pickering. Una demanda de divorcio, compensación económica y admisión de fraude. S.R.A. Foster, ¿representa a la demandante? Sí, señoría. Lynn se ha levantado. Lynn Foster, representando a Mira Hampton. Señor Baker, ¿representa al demandado? Sí, señoría. También se ha levantado el abogado de Elliot, Gregory Baker, representando a Elliot Pickering. De acuerdo, asintió el juez Harris. Señora Foster, exponga su caso. Lynn se adelantó sosteniendo una carpeta con documentos. Señoría, mi cliente, Myra Hampton, solicita la disolución de su matrimonio con Elliot Pickering basándose en diferencias irreconciliables y en una serie de acciones del señor Pickering que pueden calificarse de fraude e intento de enajenación ilícita de bienes. Abrió la carpeta y empezó a exponer los hechos en un tono claro y profesional. La casa en la que vivían los Hampton y Pickering la compró la señorita Hampton antes de casarse con fondos heredados de su abuela. En el momento del matrimonio se redactó un acuerdo prenupcial en el que se establecía que la casa seguía siendo propiedad personal de la señorita Hampton y no se dividiría en caso de divorcio. Lynn entregó una copia del acuerdo prenupcial al juez y continuó. El 21 de noviembre de este año, Mira Hampton, al regresar de un viaje de negocios un día antes, descubrió que su marido, Elliot Pickering, junto con su madre, Gladys Pickering, estaba intentando vender la casa sin su conocimiento ni consentimiento. La agente inmobiliaria presente, Rita Glover, confirmaría que el señor Pickering se presentó como copropietario de la casa y afirmó tener un poder notarial de su esposa para completar la transacción. Mira escuchó cómo Lynn relataba metódicamente los acontecimientos de las últimas semanas, el descubrimiento de los préstamos realizados sin su conocimiento, los resultados de un examen grafológico que confirmaban las firmas falsificadas, los extractos de cuenta que mostraban a dónde había ido a parar el dinero. Cada palabra era un golpe a su vida pasada, a las ilusiones que se había hecho sobre su matrimonio. Intentó no mirar a Elliot, pero aún así le lanzó una rápida mirada. Estaba sentado con la cabeza gacha, susurrando de vez en cuando algo a su abogado. Gladys, detrás de él, se enderezó como una cuerda, con el rostro convertido en una máscara de justa indignación. Cuando Lynn hubo terminado, el juez Harris se volvió hacia el abogado de Elliot. «Señor Baker, es su turno». Gregory Baker se levantó y se ajustó las gafas. Su discurso fue menos seguro que el de Lynn, y Mira sintió una punzada de pesar. Estaba claro que Elliot no podía permitirse un abogado del calibre de Lynn Foster. «Señoría, mi cliente no niega los hechos expuestos por la señora Foster, pero pide al tribunal que considere el contexto de sus acciones. El señor Pickering no tenía intención de hacer daño a su esposa, actuó por emoción,
sintiéndose poco apreciado en su matrimonio e influenciado por el consejo de su madre, que realmente le deseaba una vida mejor. Baker presentó su versión de los hechos al tribunal. Elliot, cansado de vivir a la sombra de su exitosa esposa, de sentir constantemente que no era lo bastante bueno, sucumbió a las súplicas de su madre para empezar una nueva vida en Florida. Los préstamos se pidieron en parte para complacer a Mira con regalos caros, en parte para ayudar a su madre a convencerle de que necesitaba dinero para un tratamiento médico. Mi cliente lamenta profundamente sus actos, concluyó Baker. Está dispuesto a pagar todas las deudas y a compensar el daño moral causado a la señorita Hampton. Pide al tribunal que considere la posibilidad de reconciliación y conservación del matrimonio, pero si la señorita Hampton insiste en divorciarse, él no lo impedirá. El juez Harris escuchó atentamente a ambas partes, tomando notas. Antes de proceder al interrogatorio de los testigos, dijo: «Me gustaría oír directamente a la demandante y a la demandada. Señorita Hampton, haga el favor de subir al estrado». Mira se levantó y sintió que todos la miraban. Se dirigió al estrado, donde el alguacil le tomó juramento. Sentada en el asiento designado, miró al juez Harris tratando de ignorar los murmullos de la sala. «Señorita Hampton», comenzó el juez, ¿podría decirle al tribunal cuándo se enteró del intento de venta de la casa y de los préstamos a su nombre? Mira respiró hondo y empezó a contar la historia. Habló con calma, sin emoción, como le había aconsejado Lynn, limitándose a relatar los hechos, el regreso del viaje de negocios, la escena con el agente inmobiliario, el posterior descubrimiento de los préstamos. Con cada palabra, sentía que la tensión que la había atenazado durante las últimas semanas se liberaba un poco. Era como si, al contar su historia públicamente, ante la ley, se liberara de su peso. «¿Y cuál es su posición ahora?», le preguntó el juez cuando hubo terminado. «¿Pide el divorcio?». «Sí, señoría», respondió Mira con firmeza. «No veo ninguna manera de salvar el matrimonio después de semejante traición. Solo quiero conservar mi casa, devolver el dinero que gasté en préstamos hechos sin mi conocimiento y empezar una nueva vida». «Comprendo», asintió el juez. «Gracias, señorita Hampton. Puede volver a su asiento. Señor Pickering, es su turno». Elliot subió al estrado. Tenía aspecto de no haber dormido en días, su pelo, habitualmente pulcro, despeinado, como si hubiera estado pasándose los dedos por él constantemente. «Señor Pickering», se dirigió a él el juez, «¿confirma que intentó vender la casa de su mujer sin su conocimiento?». «Sí, señoría», respondió Elliot en voz baja. No pensé que fuera tan grave. Mamá dijo que podríamos explicárselo todo a Mira después de cerrar el trato, que lo entendería cuando viera la nueva casa en Florida, las nuevas oportunidades y los préstamos», continuó el juez. «¿Confirma que hizo 3 préstamos a nombre de su esposa sin su conocimiento ni consentimiento?». «Sí». Elliot bajó los ojos. «El primero fue para un regalo para Mira, quería complacerla. El segundo y el tercero, mamá dijo que necesitaba dinero para el tratamiento. Después me enteré de que no había tratamiento, solo quería renovar la casa». Se oyó un susurro en la sala y el juez Harris golpeó su mazo. «Silencio en la sala», dijo con severidad y luego se volvió de nuevo hacia Elliot. «Señor Pickering, ¿comprende que sus acciones podrían calificarse de fraude, falsificación de documentos e intento de enajenación ilegal de bienes? Son delitos graves, punibles con penas de hasta prisión». Elliot se puso aún más pálido. «No lo pensé de esa manera, su señoría. Solo quería una vida mejor para los dos. Quería a Mira. Nunca quise hacerle daño». «Pero lo hiciste», observó el juez. «Y el amor no es excusa para el crimen, señor Pickering». Tras interrogar a testigos clave, el tribunal escuchó las declaraciones de Rita Glover, agente inmobiliaria, que confirmó que Elliot se había presentado como copropietario de la casa
y afirmó tener un poder notarial de su esposa. Se llamó a un grafólogo experto que confirmó que las firmas de los contratos de préstamo no eran las de Mira. Entonces ocurrió algo que Mira no esperaba. Gladys Pickering exigió ser oída también como testigo. El juez, tras dudar un momento, lo permitió. Gladys se acercó al estrado, irradiando confianza y dignidad. Prestó juramento y se sentó, alisándose cuidadosamente la falda. «Señora Pickering», se dirigió a ella el juez, «¿desea declarar?» «Sí, señoría», dijo Gladys con la voz clara y bien practicada de una antigua maestra. «Quiero que el tribunal entienda el contexto de lo que está pasando. Mi hijo no es un delincuente, solo es un joven confundido que intentaba salvar su matrimonio de la única manera que podía». Miró alrededor de la sala como si se dirigiera no solo al juez, sino a todos los presentes. Mira nunca fue la esposa adecuada para mi hijo. Demasiado fría, demasiado ambiciosa, demasiado centrada en su carrera. Elliot se sentía eclipsado, no apreciado, no respetado. Venía a verme llorando, contándome cómo ella le humillaba con sus éxitos, cómo controlaba todos sus movimientos. Mira apretó los puños bajo la mesa. Cada palabra que decía Gladys era mentira, una distorsión de la realidad, pero dicha con tal convicción que muchos en la sala asentían con la cabeza. «Solo quería ayudar a mi hijo», continuó Gladys con lágrimas en los ojos. «¿Es un delito querer que tu hijo sea feliz? ¿Es un delito querer sacarlo de una relación tóxica con una mujer que nunca lo quiso de verdad?» Lynn se levantó, dirigiéndose al juez. «Señoría, protesto. La testigo está haciendo acusaciones infundadas e intenta manipular al tribunal con emociones». «Protesto», asintió el juez Harris. «Señora Pickering, limítese a los hechos del caso. Su juicio personal sobre el carácter de la señorita Hampton no interesa al tribunal». Gladys se enderezó y su rostro adoptó una expresión insultante. «Digo la verdad, señoría. Elliot actuó bajo mi influencia, es cierto, pero lo hizo por amor a su mujer, por el deseo de crearle una vida mejor. Si alguien debe ser castigado, soy yo, no mi hijo». El juez Harris la miró fijamente, evaluándola. «Señora Pickering», dijo al fin, «llevo 30 años en este tribunal y he visto a muchas madres defender a sus hijos, pero rara vez he conocido a una que estuviera dispuesta a admitir su participación en sus fechorías sin tratar de culpar a otro. Dice que está dispuesta a aceptar el castigo en lugar de su hijo, pero sigue culpando a su mujer, presentándola como la verdadera culpable». Gladys abrió la boca para objetar, pero el juez la detuvo con un gesto. «Ya basta, señora Pickering. Puede volver a su asiento». Tras una breve pausa, el juez Harris anunció que estaba listo para dictar sentencia. La sala quedó en silencio, todos los ojos fijos en el juez. «Habiendo considerado todas las pruebas presentadas y escuchado los testimonios», comenzó, «el tribunal llega a la siguiente sentencia. El matrimonio entre Mira Hampton y Elliot Pickering queda disuelto por diferencias irreconciliables. La casa, propiedad personal de la señorita Hampton en virtud del contrato matrimonial, queda en su plena posesión». Hizo una pausa, hojeando páginas de registros. «En cuanto a los préstamos concedidos a nombre de la señorita Hampton sin su conocimiento, el tribunal ordena que el señor Pickering pague el importe íntegro de los 3 préstamos, junto con los intereses devengados, en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de la sentencia. Además, el señor Pickering deberá pagar $5,000 en concepto de indemnización por daños morales y todas las costas judiciales de la señorita Hampton». Gladys emitió un reprimido sonido de indignación, pero fue rápidamente acallado bajo la severa mirada del juez. «En cuanto a los cargos penales de fraude y falsificación», continuó el juez Harris, «en vista de los antecedentes limpios del señor Pickering, de su confesión y de su voluntad de restitución, y en vista de la petición de la señorita Hampton de que no imponga una pena privativa de libertad a su exmarido,
El tribunal condena a Elliot Pickering a 2 años de prisión con suspensión condicional de la pena y a un período de prueba de 3 años. Durante ese tiempo, el señor Pickering está obligado a entrevistarse periódicamente con un agente de libertad condicional y a no salir del estado sin un permiso especial. El juez Harris miró a Elliot por encima de sus gafas. Señor Pickering, debe darse cuenta de que la indulgencia del tribunal se debe a la generosidad de su exmujer. Si ella hubiera insistido en la pena máxima, usted podría haber pasado los próximos años en la cárcel. Espero que te des cuenta de la gravedad de tus actos y saques las conclusiones correctas. Elliot asintió sin levantar la vista. Sí, señoría. Gracias, señoría. En cuanto a usted, señora Pickering, el juez se volvió hacia Gladys. Aunque sus acciones no son objeto de este juicio, el tribunal toma nota de su importante papel en lo ocurrido. Abusó de su influencia sobre su hijo animándole a realizar acciones que usted sabía o debería haber sabido que eran ilegales. Le insto a que reconsidere su comportamiento y permita que su hijo se convierta en una persona independiente. Gladys estaba sentada con cara de piedra, sin mostrar ninguna emoción, pero Mira pudo ver el blanco de sus nudillos apretando el bolso. «Se levanta la sesión». El juez Harris golpeó el martillo y la sala zumbó. Mira se quedó inmóvil, intentando comprender que todo había terminado. 3 semanas de preparación, espera nerviosa, noches sin dormir, y todo se decidió en 2 horas en la sala del tribunal. Había ganado el caso, conservaba la casa, sería indemnizada. ¿Por qué no se siente triunfante? Enhorabuena. Lynn le estrechó la mano. Fue una victoria limpia. El juez Harris está totalmente de nuestro lado. Gracias, contestó Mira automáticamente. Has estado genial. Miró hacia atrás y vio a Elliot de pie junto a su abogado, con la mirada perdida. Gladys le susurraba ferozmente al oído, pero él no parecía estar escuchando. Tenía los ojos fijos en Mira. Por un momento sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo y Mira vio en su mirada una mezcla de remordimiento, arrepentimiento y una especie de fatalidad cansada. Ella se apartó primero, no quería prolongar aquel momento. «Salgamos de aquí», le dijo a Lynn. «Necesito un poco de aire fresco». Salieron del juzgado al aire helado de diciembre. La nieve había dejado de caer y el sol brillaba con fuerza, reflejándose en los montones blancos. Mira inhaló profundamente, sintiendo que el aire frío le despejaba la cabeza. «¿Va todo bien?», preguntó Lynn, observándola. «Sí, es solo una sensación extraña», respondió Mira. «Es como si un capítulo de mi vida hubiera terminado, pero no estuviera preparada para empezar uno nuevo». «Es normal», asintió Lynn. «El divorcio siempre deja un vacío, aunque haya sido la decisión correcta. Date tiempo». Intercambiaron algunas frases más. Mira agradeció a la abogada su ayuda y acordaron reunirse la semana siguiente para discutir los siguientes pasos para la indemnización. Cuando Lynn se marchó, Mira se quedó de pie en la escalinata del juzgado sin saber a dónde ir. No quería volver a casa, tenía demasiados recuerdos. Tampoco quería ir a trabajar. Se había tomado todo el día libre. No estaba segura de cuánto duraría la vista. «Mira», una voz familiar la llamó. Se dio la vuelta y vio a Vernon bajando los escalones. «Estoy orgulloso de ti», dijo él acercándose. «Has mantenido tu dignidad. No todo el mundo puede hacerlo después de una traición». «Gracias», sonrió Mira débilmente. «No sé por qué no me siento feliz. He ganado, ¿no?» «No es una victoria para alegrarse», dijo Vernon sabiamente. «Es una necesidad, no un triunfo. Pero hiciste lo que tenías que hacer, y eso es lo que cuenta». Empezaban a bajar las escaleras cuando Mira se fijó en Elliot, que estaba al pie. Estaba solo, sin su madre, y parecía perdido, como si no supiera a dónde ir. «Te está esperando», dijo Vernon en voz baja. «¿Quieres que me quede?» Mira negó con la cabeza.
No, está bien, me las arreglaré. Vernon asintió, le estrechó la mano y se marchó, dejando a Mira a solas con su ex marido. Mira, empezó Elliot mientras se acercaba. Solo quería decirte gracias por no insistir en una pena de prisión. No merezco ese tipo de piedad. Nadie estará mejor si acabas en la cárcel, respondió ella con sencillez. Ni yo, ni tú, ni siquiera tu madre, aunque puede que no esté de acuerdo. Elliot sonrió amargamente. Mamá está furiosa. Dice que el juez ha sido parcial, que has comprado a todo el mundo, que deberíamos apelar. ¿Qué opinas tú?, preguntó Mira, sorprendida de su propia calma. Hace apenas unas semanas, una conversación así habría sido imposible. La rabia y el dolor eran demasiado fuertes. Creo que tengo exactamente lo que me merezco, respondió Elliot mirándola directamente a los ojos. Cometí un error, Mira, el mayor error de mi vida, y no se trata solo de la casa o de los préstamos. Dejé que mi madre se interpusiera entre nosotros, que mis inseguridades arruinaran lo bueno que teníamos. Se quedó callado un momento y luego añadió, no te estoy pidiendo que vuelvas. Sé que es imposible después de todo lo que he hecho. Solo quería que supieras que lo siento de verdad. Y yo haré las paces, aunque tenga que trabajar en 3 sitios. Mira asintió. No sintió ningún regodeo, ningún deseo de reprocharle nada, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido si Elliot hubiera encontrado la fuerza para enfrentarse a su madre, si ella misma hubiera sido más considerada con sus sentimientos. Espero que encuentres tu camino, Elliot, dijo, sin la sombra de tu madre ni de nadie. Él bajó la cabeza. No sé si eso es posible. El mes que viene me mudo con ella a Florida. El juez lo ha permitido, siempre y cuando me ponga en contacto con el inspector de allí. ¿A Florida? Mira no pudo ocultar su sorpresa. Después de todo lo que ha pasado, ¿te vas con ella? No tengo elección. Elliot se encogió de hombros. Perdí mi trabajo cuando empezó todo esto. No tengo dónde vivir aquí. Y yo, no sé estar solo, Mira, nunca lo he hecho. Había tanta amarga verdad en aquella confesión que Mira sintió una punzada de compasión. Elliot nunca había estado realmente solo, primero bajo el ala de su madre y luego bajo la protección de su esposa. Y ahora, habiendo perdido un apoyo, volvía a otro, aunque sabía que era un camino a ninguna parte. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo, «pero tienes que creértelo tú mismo». Elliot sonrió con tristeza. «Quizá algún día. Adiós, Mira. Espero que seas feliz. Te mereces serlo». «Adiós, Elliot», respondió ella, sintiéndose extrañamente ligera, como si por fin se hubieran cortado los últimos hilos que la ataban al pasado. Lo vio alejarse, su figura encorvada avanzando lentamente por la calle cubierta de nieve. Luego, se dio la vuelta y caminó en dirección contraria, hacia su casa, hacia su vida que ahora solo le pertenecía a ella. Mientras caminaba de vuelta a casa, Mira se dio cuenta de cómo había cambiado su percepción de la ciudad. Lowell ya no le parecía una jaula, un lugar donde cada rincón le recordaba un matrimonio fracasado. Ahora veía posibilidades, cafeterías acogedoras donde pasar una tarde con un libro, un parque donde se celebraban conciertos al aire libre en verano, una biblioteca a la que llevaba tiempo queriendo ir, pero que había ido posponiendo. Al acercarse a su casa, Mira se detuvo, mirándola como si fuera la primera vez. Era pequeña pero robusta, con un amplio porche y grandes ventanas orientadas al sur. Era una buena casa, su hogar, ganado con trabajo honrado y protegido de las invasiones. Subió los escalones del porche, abrió la puerta y entró. El interior era tranquilo y cálido. Había dejado la calefacción encendida cuando se marchó por la mañana. En la mesa del vestíbulo había cartas, recibos, las pequeñas cosas cotidianas que parecían tan insignificantes pero que formaban el tejido de la vida ordinaria. Mira se dirigió al salón y se sentó en su sillón favorito, mirando por la ventana el jardín cubierto de nieve.
No sentía el triunfo de haber ganado en los tribunales, sino algo más importante: paz y confianza en que había tomado la decisión correcta. Confianza en que podría afrontar el futuro, fuera cual fuera. Mañana volvería al trabajo, haría las cosas de siempre, restablecería paso a paso el ritmo normal de vida. Quizá en primavera haga por fin la reforma de la cocina con la que tanto había soñado. Quizá se apunte a un curso de fotografía en la universidad local o se haga socia de la piscina. Y esta noche, hoy, se sentará en el silencio de su casa, sintiendo que la sensación de libertad vuelve a ella con cada inhalación y exhalación. Liberarse de las relaciones tóxicas, de la manipulación, de tener que mirar constantemente más allá de las expectativas de los demás. Al salir del tribunal, Mira no sintió tanto triunfo como alivio y se dio cuenta de que ahora era realmente libre para empezar de nuevo su vida. Puede que no fuera la historia que había soñado cuando se casó con Elliot, pero era su historia. Y ahora ella misma escribiría los siguientes capítulos.